un pronóstico de cuándo el Papa eventualmente podría salir del hospital. Se habló inicialmente de una semana, se habló de 10 días y qué sé yo, pero hay que tener en cuenta, lógicamente, como digo, que lo que los médicos nos digan. Estamos a la espera de esto. Tenemos a un paciente que, recordémoslo, tiene 88 años y tiene algunas patologías en todo este tiempo desarrolladas y aumentadas, y eso implica lógicamente que pues haya una cura particular, un tratamiento especial, y esto implique no tener una previsión de tiempo inmediato, sino dejar que los médicos trabajen y que el Papa se recupere, el cuerpo del Papa tome fuerza y se recupere y eventualmente pueda salir. Señor Cabrera, hay una cosa que por lo menos los medios anglosajones están recalcando mucho, es que el Papa es un poco testarudo cuando tiene que cuidarse. ¿Qué preocupación tienen ustedes de que el Papa haya partido en diciembre allá a las islas en el sur de Italia, cuando se le había dicho que no, que diciembre era un mes muy frío, además para ir a zonas costeras? ¿Cómo se maneja eso dentro del Vaticano? ¿A quién responde? Sí. Mire usted, el Papa mismo lo ha dicho en varias entrevistas, que él es un mal paciente, ¿no? en tono jocoso, en tono de broma, pero es verdad, el Papa es de repente esta ansia y este celo por llevar la palabra, llevar su mensaje al mundo, lo hace estar en contacto permanente y directo, no solamente en los viajes, sino también aquí en Roma. Ustedes tienen que tener en cuenta que el Papa tiene una agenda amplia, una agenda que no se limita solamente a los domingos o a las fiestas especiales de la iglesia, sino el Papa tiene una agenda que lo lleva desde las 7 de la mañana muchas veces hasta las 2, 3 de la tarde, agenda pública, y en la tarde a tener eventos y encuentros privados. Entonces es una persona que hasta el último día, que ha sido justamente el viernes 14, ha tenido actividad, ha recibido al primer ministro de Eslovaquia, esa fue la última actividad que tuvo, y de ahí se decidió llevarlo al Gemelli, porque justamente se veía que no se podía continuar así. Entonces el Papa seguramente tiene este carácter suyo particular que lo hace reacio y reticente a los médicos, pero ustedes saben que pues los médicos en algún momento tienen que imponerse y decirle, en este caso, Santo Padre, hay que verlo, hay que atenderlo, y en eso están. Raúl, una pregunta final sobre lo que venga después de esto, en caso de que, como todos esperamos, el Papa Francisco logre superar estas dificultades de salud. Seguramente las cosas no van a ser iguales. El escenario va a quedar planteado eventualmente hacia la posibilidad de que él decida dar un paso al costado como lo hizo su antecesor, o a pesar de todo él podría desde la fe considerar que todo esto forma parte del normal desarrollo de la vida de un pontífice, y a pesar de sus dificultades de salud podría seguir ejerciendo sus funciones. Bueno, el mismo Papa Francisco lo dijo también al inicio del pontificado, que él había consignado una carta de renuncia al entonces secretario de Estado, poniendo muy claro que efectivamente ante la falta de su capacidad intelectual, su capacidad física, él estaba pendiente y también con la idea de renunciar, pero no es el caso, según yo, en este momento. El Papa mismo lo ha dicho muchas veces, ha dicho que a raíz de sus problemas físicos, recordemos con la rodilla, por ejemplo, cuando no puede caminar y tiene que depender de una silla de ruedas, el Papa ha dicho que muchas veces con la pierna o con las piernas o con las rodillas no se gobierna la iglesia en este caso. Entonces el Papa tenemos que tener en cuenta que tiene una lucidez muy grande, que lo está llevando justamente hasta, como les decía, hasta los últimos días, a tener actividad, a tener una presencia constante y despierta y vigilante sobre los asuntos de la iglesia y del mundo, lo que hace, según yo, es imposible. Hay una posibilidad existente, pero la verdad que no la veo como realizable una renuncia. Raúl, este es año de jubileo, ¿no? Millones de personas, más de 25 millones de personas tienen previsto visitar Roma. Con esto de la salud del Papa, ¿hay alguna afectación sobre las actividades relacionadas con este jubileo? Bueno, efectivamente nos encontramos en el año del jubileo, que inició el 24 de diciembre pasado. Todo este 2025 va adelante, y se espera un aproximado de 30 millones de fieles y peregrinos que lleguen a Roma en estos meses, de aquí hasta diciembre de este 2025. Sí, efectivamente, el Papa ha tenido que ya canceló algunas actividades justamente en este periodo inicial del jubileo. Esperamos que, de acuerdo a su salud, pueda retomar alguna actividad pendiente, que son muchas, hay muchos encuentros, hay muchas festividades, y justamente
encuentros jubilares que tienen al Papa como protagonista. Estamos lógicamente a la espera de ver cómo se desarrollan las cosas para eventualmente replantear, digamos, el calendario de actividades del Papa con respecto al jubileo. Y obviamente una cosa es con el Papa Francisco a bordo. Señor Cabrera, gracias por acompañarnos y mucha suerte para usted, para todos ustedes en el Vaticano. Un saludo y gracias. Quisiera agregar una última cosa, por favor, si es posible. Señor, adelante. Quisiera simplemente decir, porque en este momento, lógicamente, los oyentes colombianos están muy pendientes, como todo el mundo, y hay mucha información falsa que se está propagando y propalando a través de los medios de comunicación, los medios sociales. Yo pediría a todos ustedes que tengan en cuenta la información que viene del Vaticano y que viene de la oficina de prensa de la Santa Sede, que es el órgano oficial y del cual justamente la información viene irradiada en su totalidad y sobre todo veracidad. Gracias, señor Cabrera, tiene razón, muy amable. Un abrazo, buen trabajo. ¿Jubileo es de jubilar, padre? No, el jubileo es de gozo, es de descanso, de bendición. Es una festividad para el Vaticano. Claro, fundamentalmente tiene que ver con ¿Cada esa cuántos años es? Normalmente es cada 50 años, algunas veces lo hacen cada 25, y este año es año de jubileo. De hecho, yo espero participar del jubileo este año, si Dios lo permite. ¿Usted va para Roma? En el segundo semestre, claro que sí. 32 temas. El presidente preguntándose públicamente en qué momento se jodió Colombia, que es una frase vieja, original de un libro de Mario Vargas Llosa, que retoma hace 30 y tantos años Plinio Apuleyo Mendoza, paradójicamente después muy uribista, para preguntarse, repito, hace 30 y pico años, en qué momento se jodió Colombia, que es una buena palabra o una buena frase para preguntársela también al presidente Gustavo Petro. En ese discurso de anoche, con la mira puesta en las presidenciales y en las parlamentarias del 2026, el presidente Petro hablando, y digo, no era coincidencia, en tono de candidato político, echándole la culpa de la falta de ejecución en temas agrarios al expresidente Pastrana, hablando de su autoridad como jefe de Estado, recriminando a los magistrados de las Cortes que no quisieron atender su invitación el viernes de la semana pasada, hablándole a campesinos, hablando de Colombia, de EPA Colombia, hablando de absolutamente todo, de Misael Pastrana, de Andrés Pastrana, de Germán Vargas Lleras, de Elon Musk, de lo divino y lo humano, inclusive de Papá Pitufo, diciendo que Pastrana fue elegido socio, dijo el presidente, que hay una declaración de Papá Pitufo en la que incrimina al expresidente Pastrana, que de inmediato le revira anoche. En términos de desorden público, fue un fin de semana de golpes y contragolpes. El último hecho fue en Bogotá, un nuevo ataque con granada en el barrio San Bernardo que deja como saldo 2 personas heridas. Este ataque, que es el segundo en una semana en este sector en la capital del país, confirma la guerra entre bandas criminales de la ciudad por el negocio del microtráfico, el negocio de la droga, que es casi siempre el combustible de las guerras en Colombia, que ya dejan 70 muertos en la región del Catatumbo, a pobladores de 11 veredas confinados en Tame, Arauca, por enfrentamientos entre grupos ilegales que también se están confrontando y enfrentando entre ellos mismos y con la fuerza pública en zona rural de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. En ese contexto de desorden, en medio de la crisis, por lo que significa el empantalamiento de todos los grupos ilegales y el desorden público, el gobierno está anunciando que va a iniciar conversaciones con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este miércoles va a haber una primera reunión entre líderes de la región, el gobierno y otros actores para establecer la hoja de ruta con los herederos del viejo paramilitarismo. Esta semana el presidente Gustavo Petro debería oficializar los cambios definitivos en su gabinete de ministros y altos funcionarios con los que contará para la recta final de su gobierno. Es una... En TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable, presenta Vamos a generar confianza.
9 de la mañana, 9 minutos. Bogotá abrió una segunda fecha para su megaferia de empleo de esta semana, que ahora se desarrollará los días jueves 27 y viernes 28 de febrero, y será tan grande que tienen que realizarla en el Movistar Arena. En ambas fechas, más de 100 empresas y entidades estarán presentes ofreciendo oportunidades para quienes buscan empleos. Serán 15.000 puestos de trabajo disponibles en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud y transporte. Durante las 2 jornadas, los candidatos que cumplan con los requisitos podrán iniciar su proceso de contratación el mismo día del evento. Para ello, las empresas llevarán a cabo procesos de selección que incluyen entrevistas, pruebas psicotécnicas y exámenes ocupacionales. Las personas interesadas, los desempleados interesados en participar, deben registrarse y agendar su turno en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico para garantizar su ingreso al evento. La oferta laboral está dirigida a personas con diferentes niveles educativos, desde quienes no cuenten con formación como bachilleres, inclusive técnicos, tecnólogos y profesionales. Los salarios varían entre 1 y 6 salarios mínimos según el perfil y la experiencia. Importante, todos los procesos son gratuitos. Recuerde, esta semana en el Movistar Arena habrá una megaferia que ofrecerá 15.000 empleos para los bogotanos. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. 9 de la mañana, 11 minutos, los 10 hombres y mujeres más ricos de América Latina, según el listado de la revista Forbes, y estando 2 colombianos en ese listado, ambos de hecho del sector financiero. En el puesto número 7, Jaime Gilici con una fortuna de 10.700 millones de dólares, y en el puesto número 8, inmediatamente después, David Vélez con una fortuna personal de 10.600 millones de dólares, ambos en el mundo de los bancos, ambos también en el mundo de las fintech, pero eso sí, precedidos por el gran rey de todos, que sigue siendo Carlos Slim en el primer lugar, con una fortuna de 81.000 millones de dólares proveniente del sector de telecomunicaciones. En el segundo lugar, el brasileño Eduardo Saverin con 37.300 millones de dólares, y en el tercer puesto está Iris Fonbona y toda su familia con 27.600 millones de dólares proveniente de la minería en Chile. Estás escuchando Blue Radio. Esta semana el presidente Gustavo Petro debería oficializar los cambios definitivos en su gabinete de ministros y altos funcionarios con los que contará para la recta final de su gobierno. Es una jugada a varias bandas que tiene como único objetivo intentar continuar en el poder en el 2026. La llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, pese a todos los escándalos y denuncias que hay en su contra, es una jugada arriesgada del presidente, quien decidió dejar en manos de su escudero desde la campaña de 2022 la reconfiguración de una coalición que podría eventualmente ayudar a sacar adelante algunas de las reformas en el Congreso, pero sobre todo para diseñar la estructura que pueda garantizarle al presidente Petro pelear la continuidad de su proyecto político en las elecciones presidenciales del año entrante. En ese escenario, que también tiene una pata en el Congreso, porque el Frente Amplio también buscaría listas unificadas que lleven a tener mayorías al proyecto de izquierdas del 26 al 30, no queda muy claro el rol que jugará a partir de ahora Augusto Rodríguez, quien ha sido... Lunes que arranca hoy, Felipe, con la batalla política que hay alrededor de la bandera del M19, sí, que apareció ondeada en el acto del presidente Petro. El presidente Petro en plan de campaña, y una pancarta, esta que ustedes ven, quienes están en el canal de YouTube en este momento, una bandera del M19 con el eslogan de Petro Presidente 2026-2030. El presidente Petro, Felipe, sabe que él no puede ser candidato, pero la campaña aupada desde RTBC con el señor, con la banderita, con la bandera del M19, pues obviamente quiere decir, era también un acto electoral, y ahí se arma la Era fundamentalmente eso, Néstor, un acto electoral, y qué bueno sería que la Procuraduría investigara a quien dio la orden, porque eso fue editado, eso ya lo sabemos que fue la... Pero Felipe, no es ilegal, o sea, que vamos a condenar a es intervención en política. Petro estaba ayer en el viernes, pero pues en la cosa de ayer estaba en campaña, y esta imagen de Petro, no sé qué, 26-30, es política, Néstor.
Felipe, es pero decir, es que estaban haciendo política. Lo de lo que pasó en Chicoral fue un acto evidentemente Felipe, político de cara al 2026. Déjeme, le hago una pregunta. De acuerdo, Sí. el acto de Chicoral retransmitido anoche es político. Y Pues No, hay pero que- Néstor, ahí sí hay una regla que se está transgrediendo de Pero alguna es la manera. primera vez, porque Héctor, es la primera no, vez no que es la usted primera ve al vez, no es la presidente primera Néstor. vez, pero no quiere decir, bueno, no, en el caso del presidente Petro y su gobierno, no solo él, sino varios de sus funcionarios, digamos, traspasan sin duda ese límite legal, que uno lo puede discutir o no, de si conviene. En todos los países del mundo los funcionarios públicos hacen política y hacen campañas, etcétera. En Colombia, desde el Frente Nacional, Pero no interrumpen resolvimos la que programación para eso, ¿no? resolvimos que hubiera prohibición de que los funcionarios Pero ya no públicos la hay, participaran creo. en política, y desde claro que sí, Héctor, sigue este habiéndola. gobierno, si viene el próximo gobierno, digamos, y hace lo mismo, ¿quién le va a decir que no? Pero la norma Bueno, sí no, existe. otros La norma otros sí gobiernos existe. otros gobiernos han participado en política. Por ejemplo, el presidente Uribe fue muy abierto en su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Santos. Después se arrepintió, pero fue muy activo en la campaña, hablando mal contra Mocus, poniendo a las familias en acción en favor del presidente, ¿sabe cuál es la Pero no Santos. salía en televisión diciéndolo. Campaña han hecho, bueno, salía todos los sábados en televisión, No, pero desde el defendiendo principio del gobierno. su programa, Pero etcétera. no hablando de una candidatura yo de un creo, partido. usted tiene razón en que Pero digo, en que no es la primera vez que un presidente participa en política. Sí, que pasa lo es que cual no aquí- quiere decir aquí que sí no se descararon. merezca discutir si va. No, Claro, no, aquí- yo sí creo que aquí estamos en una aquí postura se distinta. volaron En eso estoy todas- de acuerdo. Todos los En disfraces. eso estoy de Claro. acuerdo, Néstor. Yo creo que estamos en una situación un poco distinta, inédita. Vamos a tener un gobierno mucho más abiertamente activo en favor de un candidato y de unos candidatos al Congreso y de un proyecto político, y a eso pues vamos a tener que acomodarnos, dijéramoslo, porque efectivamente va a haber una ventaja para el candidato en la medida en que va a tener pues televisión pública, recursos públicos, etcétera. Y eso no hay cómo contenerlo para decirnos la verdad. O sea, no nos pongamos a pedirle al procurador pues que haga qué, porque el procurador no tiene qué hacer en relación con el presidente de la República. Quizá lo pueda hacer, quizá lo pueda hacer con otros funcionarios. Los funcionarios pero el Contralor de sí. RTBC que se sentaron o quién dio la orden de editar así. Pero ¿Quién dio la orden? el Contralor sí tiene, que hacer, tiene que intervenir. Pero no Néstor. vamos a dejar la intervención de los funcionarios en manos de la Contraloría o en manos de la Procuraduría. No, yo sí lo dejo en manos de la Contraloría, Néstor, por lo siguiente. ¿Por qué? Ese fue un acto político electoral financiado con platas públicas, con dinero de los contribuyentes. El señor Contralor Rodríguez sí tiene que enviarle una carta al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras para que nos digan cuánta plata se gastaron en este acto, que era un acto político. Mire, yo estuve mirando, por ejemplo, se gastaron tan mal gastada la plata que terminaron agarrados, Felipe, como Bueno, usted no dijo sé, esta mañana, eso todo por lo los tendrá que tamales. O sea, la gente que llevaron, Néstor, pero Aurelio, por tamales y agregar no les una dieron cosa. suficiente y Agregar- se gastaron 5 permítame millones de agregar pesos una en cosa. tamales para Permítame alimentar, agregar- para llevar allá, amarrados a 50 personas pero petristas, permítame repetristas, agregar otro o que elemento fuera posaban de la- de petristas. Y se los Permítame gastaron tan agregar- mal que terminaron agarrados por los tamales. Aurelio, no le pare bolas a 5 millones de pesos en tamales. No, que no, vale la pena. no, yo no le estoy parando bolas en tamales. Es que aquí además se le pagó el transporte, la estadía de 3 días, las carpas, los sonidos. Esto fue un acto costosísimo a cargo del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para hacer campaña electoral. Mire, Néstor, permítame hacer una pregunta. ¿Qué tenía que hacer para echar discurso la exministra de Trabajo, que allá no era nada, Gloria Inés Ramírez Ríos, echando discurso en ese evento? Haciendo campaña pero la pregunta electoral, es que haciendo campaña si esto le va a servir o no. La pregunta es si esto le va a servir o no. Y yo creo que la respuesta es relativamente clara. Esta estrategia electoral del presidente Gustavo Petro, que lamentablemente decidió dilapidar su gobierno en pro de una campaña electoral en la cual le va a ir mal, la del 26, pues no le va a dar resultado. Porque el que diga Petro en 2026, Néstor, aquí en este país que estamos acostumbrados al que diga Uribe, el que diga Petro en el 2026 no se parece
al que diga Uribe en el 2014, que fue cuando ungió a Zuluaga y ganó la primera vuelta, o incluso en el 2018, que venían desde la oposición y ganó la presidencia. Uribe no gobernaba. Póngame el ejemplo del 2010. Venía desde la oposición, no es que justamente... Gobernaba Uribe y puso a Juan Manuel Santos, Luis Ernesto. Acuérdese claro, pero le estoy diciendo... ¿Por qué? Por eso. Pero es que le estoy diciendo... Esa es la excepción a la regla. Permítame. No es la excepción, es justamente la regla. Es que la democracia y las elecciones se tratan de algo mucho más sencillo que lo que la gente cree. Se trata simplemente de continuidad o cambio. Si el gobernante de turno es un gobernante popular, con altos índices de popularidad, como yo tengo que reconocer que los tenía el expresidente Álvaro Uribe en el 2010 cuando resultó elegido su candidato Juan Manuel Santos, pues por supuesto que él gana la elección el presidente. Cuando el candidato, el gobernante está desgastado, como pasa con el presidente Gustavo Petro, como pasaba con Juan Manuel Santos en el 2014 y en el 2018. ¿La campaña política de Petro no le va a servir para nada? Es que una cosa es el 80% y otra cosa es el 30% que tiene Petro. Pero la democracia se trata de cambio o continuidad, y hoy el mandato, hay que decirlo con claridad, es de cambio. Entonces, permítame y concluyo con esto. El que diga Petro en el 2026 se parece más al que decía Uribe en el 2022, que también fue Zuluaga, recordémoslo. Y recordemos qué pasó con Zuluaga, no llegó ni siquiera a primera vuelta. La fuerza del uribismo, que estaba en el poder a través de Iván Duque, del presidente, estaba tan desgastado el gobierno de Iván Duque que no fue en el 2018. Zuluaga volvió a competir en el 22 y ni siquiera terminaron fue apoyando a Fico porque se quedaron. Zuluaga no compitió en el 2022. Zuluaga compitió en medio. No había candidato del Centro Democrático, me están dando la razón. Zuluaga compitió en una preconsulta del Centro Democrático con María Fernanda Cabal y todos los del Centro Democrático estaban muertos porque la gente quería un cambio a lo que representaba Iván Duque. En el 2026 la gente quiere un cambio a lo que representa Gustavo Petro. Así que el que diga Petro se va a parecer un poquito más a Oscar Iván Zuluaga de la segunda versión, es decir, el que ni siquiera llegó a primera vuelta. Sí. No, yo puedo coincidir en que si en un tarjetón de segunda vuelta llega alguien, no sé, X, y al otro lado está el de Petro, la gente pregunta, ¿cuál es el de Petro? Y cuando le digan, dicen, no, tacho el otro. Eso sí esté seguro. Sobre eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Ernesto. Néstor, pero yo le hago una pregunta. Ahora, no sabemos quién es, no sabemos la campaña. La gente es el 70% de los electores. El otro 30% puede contestar al revés. Es que la generalización no sabemos si el 30, no sabemos si es el mismo 30. Lo que pasa es que... Sí, por eso, pero lo que sí no sabemos es que la gente, entendido como el 100% de los electores, va a contestar de la manera como dice Aurelio. No necesariamente. Unos van a contestar de una manera y otros de otra. ¿Cuántos? Pues ya veremos. Pero ese es el tema, Héctor. El presidente Petro tiene el 30% de imagen favorable en todas las encuestas. Claro, y no es capaz de trasladarle eso a su candidato. Pues por supuesto que no. Yo no creo. Ya probó con Gustavo Bolívar. Tan no se endosa que a estas alturas, Felipe, no se sabe quién es el candidato de Petro. Todos estamos de acuerdo que Petro, lo de anoche, fue un acto de campaña política. Claro. Ahora, acto de campaña política ¿en favor de quién? No se sabe. No, pero lo que sí es cierto es que la gente tiene derecho a sacar la pancarta que sea porque efectivamente hay libertad de expresión en Colombia. Pero la edición, como lo mencionaba Felipe, y la mención del presidente en horario AAA del tema de la bandera sí constituyen una violación de las normas de no participación en política. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Creo también que no le va a servir, porque es que una cosa es un presidente con favorabilidad de más del 50%, inclusive del 80% como alcanzó a tener el expresidente Álvaro Uribe, y otra cosa es ese 30% de Petro, que no es endosable y que además tiende a la baja, porque yo sí creo que cada día el presidente se desprestigia más. ¿Alguien tiene es un sistema político donde todo el mundo interviene en política, los alcaldes, los gobernadores. ¿Usted tiene idea el candidato de Petro quién puede ser? ¿Otra vez Bolívar, que ya perdió para la alcaldía de Bogotá? No, seguramente será una puja entre el petrismo puro, que representa por ejemplo Bolívar, y sectores más pragmáticos, a ver cuál tiene más ascendencia sobre el electorado. Esa es un poco la misión de Benedetti, tratar de que el petrismo no quede limitado al puro voto petrista, sino que logre ampliarse. Pero lo de la intervención, aquí interviene en todo el mundo. La entidad que castiga la intervención en política, la Procuraduría, interviene en política todo el día, está totalmente polarizada. Y en lo que dicen de los porcentajes, sí, es posible que el 70% de hoy sea antipetrista y el 30% petrista, pero ese 70% está dividido en varias, entonces por eso hay que esperar a segunda vuelta.
es cierto que la figura del endoso no se ve muy clara, pero puede haber algo distinto, que es dos polos, el país dividido en dos polos, uno petrista, izquierdista y otro más hacia la derecha. Y no todas las decisiones de voto de la gente se basan en la favorabilidad sobre la gestión de un gobierno, también sobre la polarización. Si usted mira a Trump, perdió por mal gobierno y volvió al poder por polarización. Yo no creo que hoy en día el tema de buen resultado político o no funcione tanto, porque todos los gobiernos están saliendo mal. Muy poco gobernante sale ungido. Y sin embargo las fuerzas políticas alrededor de esa puja entre ese gobierno, ya voy, Héctor, y los demás se mantienen. Entonces yo no creo que el problema sea solamente de endosar, sino que el país está muy dividido en dos bloques. La novedosa tesis política de que da lo mismo hacer un buen gobierno que un mal gobierno, que se gana con mal gobierno, se gana con buen gobierno. Pues se puede ganar con mal gobierno, depende de las estructuras y de las organizaciones políticas. Es decir, en el mundo en general hay partidos y hay organizaciones fuertes, y hay una cosa que es muy importante, que es lealtad del elector con esas organizaciones. Es decir, como en los Estados Unidos la gente va y pregunta, la gente va y vota por el Partido Republicano. No, para nada. No, la gente vota porque el candidato es republicano o porque el candidato es demócrata. Así vota el 80% de los electores en los Estados Unidos y en casi todas partes del mundo. En Colombia, en cambio, no hay lealtad partidaria, y por eso decimos que los votos no se endosan, precisamente porque claro que los partidos lo que hacen es endosar los votos, a escribírselos. A Trump le pusieron los votos republicanos, independientemente de que el elector republicano le gustara o no Trump, votaba por el Partido Republicano. En Colombia eso dejó de pasar. Pero yo sí creo que hay una diferencia en este caso en particular. Es así que Trump perdió las elecciones de hace 4 años y 4 años después las ganó. Sí, pero por unos muy poquitos votos. Pero mire, déjeme decir esto. Yo creo que la verdadera diferencia, yo creo que pero siempre por poquitos votos. Si el Partido Republicano el señor hubiera ganado, hubiera sido reelegido. Néstor, no quería quedarme en los Estados Unidos, pero usted me obliga. Todos decían, usted, los analistas, todos, en el 80% de los estados de los Estados Unidos se sabe quién va a ganar, y lo dijeron durante 4 años. ¿Por qué? Porque la gente vota por el candidato del partido y no por cómo le va en el gobierno, ni cuál es su propuesta, ni nada. Por eso se sabía que en el 80% de los estados ganaba o un republicano o un demócrata, llamase como se llamase. Pero déjeme decir esto, que es lo que quiero aterrizar en Colombia. Lo que quiero aterrizar en Colombia, María Consuelo, perdóneme, lo que voy a decir aquí es lo siguiente. Yo sí creo que hay una cosa nueva en la política colombiana que hay que evaluar su magnitud. Yo no sé bien cuál es su magnitud. Y es que desde hace 80 años al menos, desde que el Partido Liberal abandonó esas estructuras, el pacto histórico es el partido político con mayor base social que ha habido en Colombia en los últimos 50 años, con más estructura y organización. ¿El pacto histórico de hoy? El pacto histórico, sí, tiene sindicatos, tiene ambientalistas. Eso es lo que hay que medir. A usted puede no gustarle, lo que usted quiera. Es que me parece, Héctor, contraevidente. El presidente Petro ha convocado manifestaciones, 11 manifestaciones. El presidente Petro... Déjeme echarle el cuento. El presidente Petro convocó 11 manifestaciones el año pasado, Héctor. En eso usted tiene razón. Y no le fue bien. Y no le fue bien. Están mercadeando a la 19. La más nutrida en Bogotá. Y no le fue bien. En eso tiene personas. En eso usted tiene razón, pero Néstor, sindicatos, organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera. Eso, desde que el Partido Liberal abandonó esas estructuras, ningún partido político en Colombia las tenía. ¿Cuánto vale eso en votos? Falta ver. Lo que acaba de decir Héctor, permíteme, María Camila, lo que acaba de decir Héctor no tiene ningún sustento en los resultados electorales en Estados Unidos. Trump no ganó porque fueran estados republicanos, porque justamente en esos estados republicanos o en esos swing states donde perdió la elección contra Biden, fue que la ganó nuevamente contra Kamala Harris. Lo que está pasando en el mundo entero es que sí importa cómo le va en el gobierno al gobernante.
todas las elecciones recientes están siendo referendos sobre el partido que está en el poder, sobre el sector político que está en el poder, como lo llaman en inglés los incumbents. En Francia perdió Macron, desgastado porque su gobierno va mal. En Estados Unidos perdió Biden, también desgastado porque su gobierno iba mal. Anoche en Alemania acaba de perder el Partido Socialdemócrata. Scholz se lo acaba de ceder a los conservadores porque su gobierno va mal. Aquí en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, aunque mantiene una cierta popularidad en el 30-28% de la población, va mal y por eso, muy probablemente el que diga Petro le va a ir mal. Le hago una precisión, Luis Ernesto. El gobierno de Petro no tiene el 30%, es Petro el que tiene el 30%, que yo creo que es diferente. El gobierno le va peor aún. El presidente Petro, porque es un gran orador, porque tiene todavía una inmensa capacidad de convicción. Pero al gobierno de Petro, el gobierno de Petro está muy por debajo de las cifras de Gustavo Petro. Que el mismo discurso, Néstor, el mismo discurso de Petro contradice un poco lo que ha dicho Héctor Rivero. Cuando él se refiere a la bandera del M19, dice, no, mire, es que el azul es el partido conservador, el rojo es el partido liberal y el blanco no sé qué más cosas. Ese truco de Petro frente a la bandera es precisamente porque siente la debilidad de lo que tiene y entonces a través de la bandera del M19 trata de digamos, seducir causas conservadoras y liberales para meterlas ahí. No conozco una sola persona diferente, Felipe, a los que ya están seducida además, porque anoche apareció una bandera del M19. Pero además el mercadeo político es para la bandera del M19, que fue un grupo terrorista. ¿Usted cree que hay alguien que vio anoche la bandera del M19 y llega al petrismo y dice, uy, qué bueno, voy a votar la por gente, el presidente Petro? Por el contrario, genera indignación que esté haciéndole propaganda a un grupo que no ha renunciado, o sea, por lo menos públicamente, que no se ha arrepentido de la violencia. Es que cuando el presidente hostiga con esa bandera, lo que está es volviendo a sus épocas de insurgencia. Pero yo sí creo que genera un efecto contrario en Colombia, que él agite la bandera del M19, porque el imaginario del M19 no es precisamente un partido político en nuestro país. Pero efecto contrario, María Consuelo, debería generarnos, Néstor, y aquí esto es lo que a mí me indigna, digamos, a mí me parece curioso que estemos todos súper aterrados por la mención de la bandera del M19 en horario AAA delante de niños, cuando no nos indigna que otra vez el presidente haya vuelto a decir en horario AAA delante de niños que el whisky es peor que la cocaína y que el cigarrillo es peor que la marihuana. Yo sí me pregunto al resto de niños del país, millones de niños en el país, que ven todas las noches a sus papás tomarse un whisky, fumarse un cigarrillo, que crean que eso que hacen sus papás es mucho más malo que después ellos ir a meter cocaína o ir a fumar marihuana. Digamos, ahí sí me parece que como padres de familia deberíamos estar poniendo el foco más allá de la bandera del M19 en lo que está repitiendo el mensaje que le está llegando a los millones de niños en el país. Pero ¿cómo deja usted a sus niños ver eso? Sí, no. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo deja a un papá ver a Petro? Recontra R, exacto. El discurso del presidente lo metieron, Paola tiene razón, Felipe, en un horario familiar, en un horario AAA. Claro, a las 7 de la noche. Pero pues... Y claro que los niños están viendo pero ahí dice que hay que ver con qué, con un adulto responsable, ¿no? ¿No es que Felipe, dice el presidente que esa no era la bandera de un grupo terrorista, que era que era la bandera del Partido Liberal, del Partido Conservador. No se te olvide que es la bandera de la ANAPO. ¿Te acuerdas cómo surge lo del M19 y cómo toma el tema de la ANAPO? El presidente dio por hecho que hay un debate, Héctor, histórico, pues cada uno tiene su teoría de que las elecciones se las robaron a Rojas Pinilla y de que se las robó las Misael elecciones sí se las robaron, eso no tiene, ese debate está cerrado. En las elecciones del 1970 se las robaron. Eso lo confesaron incluso los que participaron en el robo. Esas son las discusiones que en Colombia son un desastre, porque todo el mundo dice, bueno, no, ya Héctor, se verá, ya se vio. Las elecciones de 1970 se las robaron. Usted y el presidente Petro tienen la teoría de que se las robaron. Usted y el presidente Petro no, Néstor, eso es una situación histórica, ese es un hecho histórico. ¿Y eso justifica quemar 11 magistrados vivos? No, eso no justifica nada. ¿Justifica pero 100 muertos en el Palacio de Justicia? No, ¿y por qué me pregunta esa tontería? De José Raquel Mercado? ¿Por qué me pregunta esas tonterías? Yo no le estoy hablando in genere.
Bueno, no, es que el que estaba hablando era yo, entonces usted. asumí que las preguntas eran para mí. No, pero no. Es que el pero presidente- es que estamos hablando desde un hecho histórico de si la elección del 19 de abril de 1970 ¿Y a no usted le se parece- atuvo al y a usted le resultado parece- popular. y a Y la usted- respuesta y a- es sí, y a no se usted le atuvo al parece- resultado vale, electoral. La organización electoral y el gobierno cometieron un fraude y le dieron fraude. la presidencia a Misael Pastrana. El ministro Noriega lo reconoció en un texto Claro, posterior por en supuesto. 1996. Dijo, Era el ministro de eso gobierno se lo de la arreglaron época. en Nariño. Carlos Augusto Noriega, el tigrillo. ¿Se acuerda para que fuera el Tigrillo famoso Noriega, chocorazo? Él lo reconoce en un libro posterior en 1996. Dice, en Nariño hicieron el chocorazo. Eso fue así. Bueno, eso les se lo robaron, les quería contar de la inmensa controversia política. Pero Néstor, que lo hay que hoy. sí es cierto, es que y poner en primer plano la bandera de la M19, lo único que demuestra es cuánto ha perdido justamente esa izquierda que fue convocante y que logró las mayorías del 22, que tengan que aferrarse a esos símbolos que lo que hacen es polarizar y a espantar gente que no comparte la lucha armada, que aunque pueda compartir las causas, no comparte justamente todo el terrorismo que estuvo involucrado con el M19 y otras guerrillas en este país. Entonces, que eso sea hoy el símbolo, así como el sombrero de Pizarro y otros símbolos, digamos, de lo que se considera esa izquierda, que no fue convocante, pues dice mucho del estado de ese proyecto político. Ahí está la bandera, que es el motivo de la controversia, para quien quiera verla. Y la del no están- arrepentimiento, ¿no? Porque eso demuestra también, por otro lado, que no se arrepienten y que la historia, pues no les dice nada, ¿no? Porque sacan la bandera y no les importa las víctimas ni los magistrados, porque paradójicamente se queja el presidente Petro de que los magistrados no quieren hablar con él en ese mismo discurso donde habla del M19. Se quejó de los magistrados, el presidente Petro. Esa relación con las Cortes, a propósito, quedó un poquito más deteriorada después del intento del viernes pasado. 9:36, el discurso del presidente fue con esa bandera del M19 gravitando durante los 59 minutos. Sobre la pelea política, la controversia política de esta mañana, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Mire, para entender esta historia hay que remitirnos al discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro hace 2 días en Chicoral, Tolima, en la firma del Pacto por la Tierra y la Vida, y en la que participaron campesinos provenientes de los departamentos de Tolima, Arauca y Chocó, y que fue transmitida anoche en horario prime time como alocución por los canales públicos y privados. Allí, en medio del discurso, las cámaras enfocaron a uno de los asistentes, quien extendió una pancarta con la bandera de la guerrilla del M19, que está conformada por 3 franjas equidistantes de color azul, blanco y rojo, y en medio la sigla M19. La particularidad que no pasó desapercibida es que en las franjas azul y roja se leía con letras en color amarillo: Viva Petro Presidente 2026-2030, haciendo alusión a una posible reelección del primer mandatario. Y digo no pasó desapercibida porque el presidente la incluyó en su discurso. Escuchemos. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la Cabal, a la Paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. No leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces. Sin embargo, el presidente dejó claro que no es a él a quien deben reelegir, sino a su proyecto. Escuchemos. Por eso el tema no es si me reeligen o no. El tema es que hay que reelegir el proyecto, hay que reelegir el programa, hay que hacer más y más. Apenas esto comienza. Y este nuevo comienzo de la patria colombiana, ojalá latinoamericana y caribeña, es el comienzo de una democracia real y viva y multicolor. Sin embargo, desde el Congreso este mensaje no caló nada bien, ya que para los integrantes de la oposición exhibir esta bandera es una apología al terrorismo. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid.
Aun cuando los colombianos sabemos y tenemos la certeza de cómo se eligió el gobierno Petro, con financiación indebida y de manera ilegal, con los pitufos y otros más, Colombia tiene que empezar a hablar del país del 2026 después del gobierno Petro. Néstor, las pancartas que fueron exhibidas para los integrantes del pacto histórico no tienen nada de malo para la senadora Isabel Zuleta, quien ha promovido también un proyecto de acto legislativo buscando habilitar la reelección inmediata del presidente Petro. Señalan que esto es una forma de libertad de expresión y del sentimiento ciudadano. Sin embargo, para la senadora María Fernanda Cabal, revivir símbolos de violencia no construye paz, solo revictimiza a quienes sufrieron su barbarie, y recordó que en estos momentos ella está tramitando un proyecto de ley para prohibir todo tipo de apología al terrorismo y que tiene destinatario propio, que es el presidente Gustavo Petro, que en varios eventos ha exhibido la bandera del M-19, pero también ha mostrado en la Casa de Nariño el sombrero de Carlos Pizarro, la sotana del cura Camilo Torres, e incluso se ha referido con homenajes a líderes de esta guerrilla como Jaime Bateman Cayón. Néstor. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, explica en qué condiciones se encontraba la vía Barbacoas-Guatal, en la que se accidentó un camión en el que se movilizaban soldados del Ejército Nacional. La carretera justo hasta esa zona está pavimentada y hay una parte que está en esa cuchilla sin pavimentar. Esa es precisamente una cuchilla, es una zona donde usted ve abismo al lado y lado, ¿cierto? Y pues es de bastante cuidado. Por eso nosotros esperamos que esta vía este año esté completamente terminada. Ahí tenemos el diseño de un puente en toda la zona de la Columpia, que junto con el gobierno nacional pues tenemos los recursos para la inversión de ese especie de puente que vamos a construir allí, pero sí es el único sector de la vía que no está construido. Sigan toda esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cómo está jugando el presidente Petro esto que puede ser su último tiempo? Le queda menos de año y medio de gobierno y apenas un año para las elecciones parlamentarias del marzo del 2026, que sería la fecha en que piensan en el gobierno podría haber una consulta interpartidista para elegir el candidato del petrismo. En eso está el gobierno, pensando en las presidenciales del año entrante. Y por eso no es coincidencia que en la locución de anoche, 1 hora, del presidente Petro, bueno, no fue alocución, era un discurso repetido por la televisión, por los canales privados que les toca obligatoriamente ceder sus espacios, discurso del presidente Petro en Chicoral, aparecía una bandera del M-19 con el eslogan de Petro Presidente 2026-2030. Era, y es la razón por la que la repiten en los canales de televisión, es porque el presidente está obsesionado pensando en las elecciones del 2026. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 43 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. El balón que está quieto, muy poca distancia frente con respecto a la pelota, cerca de la media luna, cobró el arquero, no pudo hacer nada, la bola adentro. Y fue adentro para el Cali, fue el tercero de un conjunto azucarero intenso, agresivo en sus líneas y efectivo en el arco rival. Así lució el equipo de Alfredo Arias, que derrotó finalmente 3-1 a Millonarios. El equipo bogotano fue superado ampliamente por el conjunto verde y blanco. Tercera victoria del Cali bajo el mando del uruguayo Arias. Se ganó un partido muy importante, sí, a un rival que prácticamente tiene en su nómina jugadores que juegan hace 3, 4 años juntos, y se ganó. Y es un mérito bárbaro, más mérito que hacía 8 años que no se le ganaba a Millonarios acá. Millos sumó su segunda derrota en esta liga. Su entrenador David González explica la razón de la caída. Arrancamos el partido desconectados y esa desconexión nos costó un gol y es un golpe duro
¿sí? Cuando uno viene con una planificación y con una intención y al minuto, a los 2 minutos ya estás abajo, cuesta. Cali ahora es cuarto con 11 puntos, a 1 del líder 11 Caldas, y Millonarios es sexto con 10 unidades. Balón por el medio, la van levantando, balón profundo para que llegue arriba, el remate apenas se estrena, llega maravilloso. Su apellido Aponzá para cerrar un triunfazo de Alianza en Valledupar. 3-2. Superó a un flojo Atlético Nacional que sufrió su primera derrota de la temporada. El técnico verdolaga, Javier Gandolfi. La realidad es que por ahí la cancha estaba un poco difícil para llevar a cabo el juego que pretendemos, pero así todo creo que el equipo estuvo a la altura. Cuando llega una derrota seguramente van a haber todas cosas negativas, pero está bueno que lleguen en este momento para corregir. Con la derrota, Nacional ahora es quinto con 10 puntos, mientras que Alianza sumó su primer triunfo del año y es 12º con 6 unidades. Por liga, Tolima y América empataron 0-0 en Ibagué y hoy Junior recibirá al Envigado por esta fecha 6 en el Estadio Metropolitano. Perna direita na bola, levantou fechadinha. E que isso? Que isso? ¿Qué hizo? Hizo un golazo olímpico. ¿Quién? Neymar. Neymar Jr. caminaba hacia la esquina para cobrar un tiro de esquina. Los hinchas del Internacional de Limeira lo insultaban y entre abucheos Ney pedía que le gritaran más fuerte. Así sucedió. Luego cobró el tiro de esquina y anotó gol olímpico. Neymar celebró sentado en las vallas publicitarias. Vaya momento. El primer gol olímpico en su carrera en la que ha anotado 478 goles. Fuentes levantou, a bola sobrou, a chance do chute, Serna, gol! Y de goles en Brasil, nos ocupamos de la anotación del colombiano Kevin Serna con Fluminense. El payanés fue figura del Flu, entró y fue asistente del segundo gol del club carioca. Y luego marcó el tercero, que selló la victoria 3-2 ante el Bangu. Flu, con Serna y John Arias, es tercero en el campeonato carioca y ahora se alista para las semifinales de este torneo. Pausa y hablamos del drama en golf en el Abierto de México. Aplausos para el golfista estadounidense Brian Campbell. El Abierto de México se definió con drama. Campbell y el sudafricano Podgieter hicieron birdie en el último hoyo reglamentario para separarse de un triple empate. Luego hicieron pares en el primer hoyo del desempate. Ya en su golpe final, certificó la victoria al hacer uno bajo el par 70 y su rival, el sudafricano, hizo 71. Campbell, de 31 años de edad, nunca había terminado entre los 10 primeros en 27 participaciones en torneos del PGA Tour. Por eso su compañera, su esposa, terminó en medio del llanto en una imagen que se ha hecho viral en el mundo. Muy activo en este primer periodo Josh Hart. Vean hasta dónde se fue. Tatum entró, bueno, claro, está en su casa y se metió hasta la cocina. No, Tatum se metió a la cocina, al patio, al cuarto, a todos lados. Fue la gran figura de los Celtics que derrotaron 118-105 a los Knicks de Nueva York. Para el triunfo, Jason Tatum aportó 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Fue el máximo anotador del juego junto a Jaylen Brown con 24 y 8 rebotes. Así Boston, actuales campeones de la NBA, certificaron su quinta victoria en línea en la temporada regular. 9:48. Cerramos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, descarta que el accidente de un camión en el que se movilizaban soldados del Ejército Nacional haya sido provocado por grupos armados. El departamento de Nariño es uno de los departamentos que más ha avanzado en materia de seguridad y construcción de paz en el departamento, gracias a que nuestros soldados mantienen un registro y control de todas las zonas en las cuales ha operado por lo general siempre el conflicto
armado, y que en estos momentos en esta zona hay 2 procesos de paz que se llevan con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y por esa zona no hay problemas de confrontación en estos momentos. Nosotros hemos estado permanentemente con personal nuestro en la zona y tenemos la claridad de que hasta el momento no hay ningún indicio de que haya sido temas relacionados con el conflicto, porque le digo, en esta zona hay y avanzan de manera importante los 2 procesos de paz. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy quisiera invitarte a vivir en armonía, a vivir en balance, a ser capaz de lograr que todo tenga la intención, el ritmo, la fuerza que requiere. Atención, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia acaba de publicar su informe anual del año 2024 en Colombia, hablando de 89 masacres el año pasado en Colombia, 199 homicidios de líderes sociales. Lo que más preocupa, la cifra increíble de reclutamiento de menores que otra vez vuelve a aumentar. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo compleja por cuenta de las acciones de los grupos armados. Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con el reclutamiento de niños. Durante el 2024 se verificaron 216 casos de reclutamiento de menores en el país. Las víctimas en su mayoría pertenecen a comunidades afrodescendientes e indígenas, y algunos de ellos, una vez se desvincularon de los grupos, aseguraron haber recibido castigos físicos, torturas y otras represalias. También hay casos de anticoncepción forzada contra niñas reclutadas de 12 años de edad. Juan Carlos Monge es el representante encargado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Y da cuenta de cómo la presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y sus estrategias violentas de control continúan impactando en la población civil, generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios. Esta violencia, y hay que decirlo claramente, afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La ONU pidió que uno de los puntos a tratar en las mesas de diálogo y negociación con los grupos armados sea la desvinculación de los menores del conflicto y el fin del reclutamiento. Si hablamos de otras vulneraciones a los derechos humanos, la ONU reveló que durante el 2024 recibió 191 denuncias sobre homicidios de líderes sociales y 89 denuncias sobre masacres en el país. Felipe, son las 9 de la mañana, 51 minutos. A propósito de terrorismo, en Bogotá fue capturada una persona producto del terrorismo en el centro de la ciudad. Ayer en la tarde, la segunda granada. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y recordemos que en menos de una semana se han registrado 2 explosiones con granada en el barrio San Bernardo o Samber en el centro de Bogotá. El más reciente caso ocurrió en las horas de la tarde de ayer, dejando 2 personas lesionadas por aturdimiento y ningún fallecido, solo un perrito que estaba allí en la zona y que murió tras la explosión que ocurrió exactamente en la carrera 10ª entre calles Quinta y Sexta en el sector conocido como el Mercado de los Cachivacheros. Según informó la policía de Bogotá, una persona fue capturada y las causas de ese hecho se atribuyen a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales, una reorganización de los delincuentes en ese sector de la ciudad por el control de las rentas del microtráfico. Incluso, Néstor, mencionó el propio alcalde Carlos Fernando Galán que en esa zona del Samber, conocido como el Nuevo Bronx, se detectó la presencia de por lo menos 5 organizaciones criminales como los costeños y los venecos, y entre ellas sería justamente esa disputa que genera terror entre los habitantes de ese sector de la ciudad. De hecho, este hecho tendría como objetivo en atentar contra la vida de uno de los cabecillas de estas bandas. Recordemos, Néstor, que el pasado 18 de febrero fue la primera explosión, atentado que dejó una persona muerta y 7 personas lesionadas. Lo que usted dice, Felipe, el Samber es el San Bernardo, ¿verdad? San Bernardo, sí señor, el sector del San Bernardo que queda entre la 10ª y la calle Sexta, Néstor. Sí, esto es el centro de Bogotá. El doctor César Restrepo, secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, buenos días. Hola Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Saludo a toda su audiencia y a sus compañeros. ¿Esta guerra de bandas está confirmada? Por un lado costeños, por el otro lado venecos. Mire Néstor, aquí entender el San Bernardo nos obliga a hacer un poquito de historia. Hacia el año 2019, después de la intervención del Bronx y del Cartucho, lo que ocurrió fue que el gobierno distrital en el 2019 creó un plan parcial para la zona de Tercer Milenio y el área de San Bernardo. Y resulta que ese plan parcial de transformación urbana, que era lo que iba
a poder blindar los efectos que tuviera la desarticulación del Bronx y de la parte del Cartucho, lo que terminó fue estancado. Y durante 4 años se convirtió no solo en un proyecto estancado, sino en el espacio donde bandas delincuenciales y de microtráfico se fueron posesionando, deteriorando de manera terrible ese espacio de la ciudad, pero adicionalmente quitándoselo a los ciudadanos. Y estas bandas, los venecos, los costeños, la de los Marduk, los cuervos y los cacos, entre unas que hay ahí, ocuparon espacios donde hacían distribución de drogas, receptación de hurtos, reclutamiento de menores, Néstor, para la distribución de drogas y trata de personas. Entonces, cuando llegamos el año pasado, llegamos a recuperar ese espacio, y en la recuperación de ese espacio hemos cerrado espacios para la presencia de estas organizaciones, y ellas buscan mantenerse ante el debilitamiento de las otras. De hecho, la banda de los Marduk fue desmantelada el año pasado. Esa contrataba niños para la distribución de bazuco en esa zona, y capturamos a todas las responsables, pero, doctor, y hemos debilitado a los otros. Doctor sí, señor. No me mencionó en este listado de bandas, me menciona los Marduk, los cacos, los venecos y los costeños, que son los del explosivo de ayer. Sí, señor. Entonces, los venecos y los costeños están tratando de sobrevivir en ese espacio, y usted recordará que la semana pasada hubo un lanzamiento de un artefacto explosivo en esa misma zona, y esta de ayer es como una respuesta a esa competencia por ver quién sobrevive en ese espacio. Como la Policía Metropolitana tiene presencia permanente ahora sobre esa zona, ayer, por ejemplo, se logró la captura de quien lanzó la granada, que le cuento, era un menor de edad, lo cual hace más grave aún la situación de término de estas organizaciones criminales. No respetan nada. Y era una granada que iba contra un integrante de la otra facción que estaba ahí ubicado. Sí. Secretario, frente al tema de inseguridad y el uso del parrillero, ¿han contemplado alguna medida? Porque los colombianos estamos realmente, me perdona la palabra, aculillados. Vemos una moto con parrillero y no sabemos dónde meternos. Hay una versión, Felipe, esta mañana de que el alcalde Galán está pensando prohibir nuevamente el parrillero. Doctor Restrepo, ¿es así? Felipe, el señor alcalde Galán y Néstor, el señor alcalde Galán la semana pasada, frente a una pregunta de estas, nos indicó a la administración que analizáramos la viabilidad de medidas de ese tipo y la eficacia en lo que busca combatir. Y en ese sentido, todos los miembros de la administración que tenemos que ver con ese tema estamos haciendo las análisis pertinentes para ver si funciona o no. Pero que yo tenga una orden, entre otras cosas, porque mis funciones no me permiten tomar decisiones de tráfico, de movilidad y de tránsito, pues yo no tengo una orden precisa, sino que el señor alcalde nos dijo que analizáramos la viabilidad de ese comportamiento, de esas restricciones y la modalidad de cómo se... Pero doctor Restrepo, a la pregunta de Felipe, es decir, ¿sí hay posibilidades de que vuelva la prohibición del parrillero en la moto en Bogotá? Todas esas son herramientas que son viables para aplicar en el marco jurídico colombiano. Aquí lo que siempre hay que evaluar es el impacto que tiene eso sobre el conjunto general de la ciudadanía, la utilidad que tiene para resolver el problema y adicionalmente la posibilidad de hacerse cumplir. Sí. Eso es lo que siempre se evalúa. Sí, doctor Restrepo, frente al tema de la guerra en general que hay entre estas bandas, usted menciona Marduk, Cuervos, Cacos, los costeños, los venecos, haciendo memoria, en las últimas guerras o la última guerra tal vez de bandas de microtráfico, lo que dejaba era los famosos embolsados. Ya estamos en la etapa en lo que tiene que ver con estas, en granadas, en explosivos. ¿Qué tan seria, qué tan grave es la situación de orden público para los bogotanos, teniendo en cuenta la amenaza que significan estas organizaciones? María Camila, vea, sobre el tema de las granadas, yo creo que esto no se puede circunscribir a Bogotá. Resulta que lo que estamos enfrentando en Bogotá y en el país es una debilidad estructural en el tema de control de armas y explosivos. Y eso es un problema no de hoy ni de hace una semana, sino que ha crecido progresivamente después de la firma de los acuerdos de La Habana. No ha habido una estrategia seria de control de explosivos y de armas, y eso en qué evoluciona, en que bandas delincuenciales tengan acceso a estos artefactos. Por eso desde el gobierno distrital hemos hecho un llamado al gobierno nacional desde hace unas semanas pidiéndole que por favor
informe al país sobre cuáles son los flujos de armas y explosivos que hay, por dónde están entrando, cómo son los mercados y además desmonte esas líneas de tráfico de armas y explosivos hacia las ciudades, porque en las ciudades trabajamos arduamente para instituir la seguridad, para construir espacios seguros, pero si hay un flujo abierto en el país de armas y explosivos, pues realmente el trabajo se nos complica muchísimo más. Así que eso es lo que tiene que ver. Lo de los embolsados también es una forma en la que estas organizaciones delincuenciales tratan de mandar dentro de sus organizaciones unas mensajes de disciplina. Pasa en todos los lugares del país. Por ejemplo, hace 2 semanas en Cali aparecieron personas amarradas, en otras ciudades del país también. Así que estas son prácticas de los criminales, pero que no se refieren a confrontaciones en particular, sino que son sus formas de operar, y lo que nos toca a las autoridades locales, pero también a la autoridad nacional, es cerrarle el espacio a los medios que les permiten ejercer esa violencia. Sí. Y en este caso, armas y explosivos es una responsabilidad directa del gobierno nacional. Esa preocupación sobre el movimiento de armas y explosivos, ¿ustedes se la comunicaron o la pudieron conversar con el ministro de Defensa, Iván Velázquez? Cuando llegamos al 4º día de gobierno, se le puso sobre la mesa varios temas. Uno de esos era el del tema de armas y explosivos, pero pues no hemos notado que haya una estrategia focalizada en quitarle a los violentos la forma de ejercer la violencia. ¿Tiene algo que ver lo que pasó en el centro de Bogotá, lo que viene pasando en el centro de Bogotá, doctor Restrepo, con que ahí quedaba antes la legendaria estación de policía en la Sexta? No, Néstor, tiene que ver con que durante 4 años se dejó ese espacio libre para que los criminales y los delincuentes ubicaran como un centro de comercio de sus actividades delincuenciales, y que cuando una administración se decide a recuperar ese espacio para las ciudades, pues se acaban los espacios y ellos tienen que competir por mantenerse sobre los otros. Vale. Doctor Restrepo, gracias y mucha suerte. Gracias, Néstor, y a todos en la mesa, muy amables, y a su audiencia, una buena semana.